Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión de ahora. Habíamos estado viendo sobre las presunciones de ingresos dejados de declarar. Se tienen que tener cuidado tanto a nivel de compras como a nivel de inventarios, a nivel de préstamos, a nivel de cambios en el patrimonio. Todas aquellas estrategias que de alguna manera le puedan generar a la administración tributaria una duda razonable sobre ingresos dejados de declarar. Porque la presunción legal es una facultad del Ministerio de Hacienda como ente rector de las finanzas públicas y obviamente de la parte fiscal. Entonces, ahí no van a tener en base a derecho que más alegar porque están las presunciones de ingresos dejados de declarar, ya sea por A, B, C o D motivo. Ya los vimos en los artículos precedentes. Lo último que estábamos viendo es que dice que cuando se determine que el contribuyente ha omitido de registrar compras en la contabilidad o registros que establece este código y las leyes tributarias o leyes especiales como resultado de comparar la información recibida de terceros, se presumirá que constituyen transferencias de bienes y rentas gravadas omitidas de registrar para los diferentes hechos generadores. El monto de los ingresos se determinará para los diferentes tributos aplicando el precio promedio de ventas de las unidades de igual naturaleza. Que forman parte de la compra no registrada y a falta de estos los precios corrientes de mercado. Yo les digo, hagan las consideraciones pertinentes, hagan las preguntas pertinentes en su oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando ya viene la evaluación, ustedes a veces tienen preguntas. Si hay preguntas que yo no se las puedo responder en una evaluación. Ahora, lo importante no es la evaluación, lo importante es más adelante, cuando ustedes vean esa tipificación en base al derecho tributario y quieran objetar las actuaciones de la hacienda pública. Y es que como auditores de la hacienda pública, pues nos equivocamos como cualquier humano. Como cualquier humano, pues tendemos a equivocarnos en alguna resolución. Entonces, ustedes tienen que verificar que se haga el debido proceso. Tienen que verificar que estar pendientes que se lleve a cabo el debido proceso. Ahora dice, la presunción de ingresos omitidos por documentos extraviados, también lo vimos. El 199 dice, se presume que los documentos legales establecidos en los artículos 107 y 110 de este código no se encontraren en poder del sujeto pasivo, no haya sido registrados en los libros del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios y no se hubiere comunicado la pérdida, el extravío, han sido emitidos para documentar transferencias de bienes o prestación de servicios grabados. Ahí hay una presunción clara sobre una estimación, una presunción que hace la hacienda pública de que hay ingresos dejados de registrar o de declarar. Si se dejan de registrar, se supone que también se han dejado de declarar. Para el caso, dice, el monto de la transferencia de bienes o la prestación de servicios grabada se determinarán mediante un promedio de los valores documentados por dichos conceptos de los documentos del periodo mensual que falte el o los correlativos del o los documentos extraviados o perdidos en su caso. El valor resultante constituirá renta obtenida para los efectos de la ley del impuesto sobre la renta
en el ejercicio o periodo de imposición que contienen los documentos utilizados para determinar el promedio, la que se agregará a las otras rentas y transferencia de bienes muebles o prestación de servicios grabada para los efectos de la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, omitidas de declarar en el periodo tributario mensual que se tomó de base para el cálculo del promedio. En el caso que el contribuyente, ahorita ya se las comparto, perdón. Gracias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice, en el caso de que contribuyentes hubieran utilizado documentos cuyo extravío o pérdida haya sido informada para amparar costos y gastos o créditos fiscales, se presumirán que soportan operaciones inexistentes. En consecuencia, no será deducible el costo o gasto para fines de la ley del impuesto sobre la renta y el crédito fiscal para efectos de la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, según corresponda, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar. Igual tratamiento se dará cuando se justifiquen operaciones registradas con documentos emitidos por contribuyentes que no están inscritos en el registro de contribuyentes de la administración tributaria. ¿Qué significa esto? Para el párrafo 2. Si ustedes informan que perdieron los comprobantes de crédito fiscal, es decir, está la partida contable, está en el libro diario, se encuentra en el libro mayor, está en la balanza de comprobación, es parte de los estados financieros, pero no está el documento físico que soporta el costo. Pero ustedes tienen los números de los comprobantes de crédito fiscal en el libro de compras. Tienen el número del comprobante de crédito fiscal, el NIF, el nombre del proveedor de los bienes y servicios. Aún estando todo eso, que sirve para amparar los costos y gastos, se van a presumir que están soportando operaciones inexistentes. Es decir, que la compra no se llevó nunca en su operación constitutiva para efectos de costos y gastos. Es por eso que se les dice, bueno, los contribuyentes están obligados a guardar la documentación por un periodo de 10 años. Aunque las facultades de fiscalización tengan caducidad de 5 años para la liquidación del impuesto de declaraciones que no hayan sido presentadas, o lo que nosotros conocemos como omisos. Pero los 10 años que me habla el Código Tributario en los que el contribuyente debe guardar los documentos están estrictamente relacionados con los 10 años que habla la Constitución para establecer los delitos de enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, en atención al enriquecimiento ilícito es que los documentos se deben mantener 10 años. Por lo tanto, aquí ya lo sabemos. Si usted ha informado la pérdida de documentos y estos documentos amparaban $50,000 de costos y gastos,
Es como que no los haya hecho, se presume la operación inexistente y no va a ser deducible del costo o gasto para fines de la ley del impuesto sobre la renta. Diferentes que me digan, mire, es que perdí el recibito que me firmó Juan Pérez por los $10,000 que le pagué en el año. Ah, de verdad lo perdió. Sí, pero tiene el F910 informado a don Juan Pérez los $10,000 y tiene la retención de 1,000. Sí, la tiene. Está pagada en el F14, sí está pagada. Ah, pues de acuerdo al artículo 29, literal 2 de la ley del impuesto sobre la renta, es deducible. ¿Por qué? Porque se cumplió con la obligación de retener, enterar y pagar. El 199A me habla de la estimación de la base imponible. Y dice, se faculta a la administración tributaria para efectuar la estimación de la base imponible del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Si por cualquier razón el precio de la transferencia de los bienes muebles corporales o el monto de la remuneración de la prestación de servicios no fueren fidedignos o resultaren inferiores o superiores al corriente de mercado, sea que se trate de bienes grabados, exentos o no afectos al referido impuesto, respectivamente, o no se hubieran emitido los documentos a que se refiere este código o las leyes tributarias correspondientes, el valor de las operaciones no estuviera determinado o no fuere o no pudiera ser conocido. La misma facultad tendrá la administración tributaria para establecer el crédito fiscal cuando el precio de la adquisición de los bienes o contraprestación de los servicios recibidos sea superior al precio corriente de mercado. Y están más adelante en este mismo artículo las operaciones que se hacen con sujetos relacionados. Para efectos del impuesto sobre la renta, la administración tributaria podrá valorar a precios de mercado las operaciones para determinar la renta y deducciones cuando éstas resulten ser inferiores o superiores al precio de mercado. Yo les comentaba la vez pasada, ¿qué pasa si usted se dedica a la compra de bienes inmuebles, ya sea para darlos en arrendamiento o para venderlos? O si usted es una persona natural que no se dedica a la venta de bienes, a la compra y venta de bienes inmuebles, pero compra un inmueble valorado en $25,000 o en $50,000 y yo me doy cuenta que le ha puesto un valor de $15,000. ¿Para qué lo ha hecho? Para no pagar el impuesto a los bienes inmuebles, que es un impuesto del 3% sobre el valor de la compra. Cuando esto pasa también cuando vienen mercancías para al interior del país, los vehículos usados, por ejemplo. Los vehículos usados traen un valor en la factura, pero si a la aduana no le parece que ese valor en la factura sea el que realmente el contribuyente pagó en el exterior por ese bien, se lo va a valorar, le va a establecer los métodos de valoración que se tiene y que de hecho, para el caso de las aduanas, hay un departamento en específico que se llama valoración. Los elementos del adeudo a nivel de las mercancías son la clasificación arancelaria, el valor y el origen de las mercancías.
porque en base al origen de las mercancías usted puede establecer si las mercancías son provenientes de estados o partes que provienen de un tratado de libre comercio. Entonces, cuando la administración tributaria tiene dudas sobre la correcta aplicación de la valoración de un producto o servicio, de un bien o un servicio en específico, puede utilizar los métodos de acuerdo a la ley, el de acuerdo a la ley se establecen para determinar que los bienes y servicios están transando a un precio de mercado. Para efectos de planificación tributaria, muchos empresarios que tienen relaciones comerciales con entidades relacionadas y siendo que existen países de baja o nula tributación, trasladan las utilidades a esos países de baja tributación y trasladan los costos a los países de alta tributación. Dentro del territorio, dentro de Centroamérica, y aunque Panamá no sea parte de ellos, es uno de los países que está catalogado como un país, como un paraíso fiscal. Lo dispuesto en este artículo será aplicable cuando los valores establecidos por los contribuyentes resulten inferiores o superiores al valor de mercado o no se hubieran emitido los documentos a que se refiere este código o las leyes tributarias correspondientes. El valor de las operaciones no estuviera determinado o no fuera o no pudiera ser conocido, originado impago, originando impuesto de impagos, un saldo a favor superior al que le corresponde, una tributación inferior en detrimento en la tributación o la reclamación de un beneficio o incentivo fiscal superior al que corresponde. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, en el 199A, se entenderá por precio de mercado en las operaciones locales el precio de venta que tengan los bienes o servicios en negocios o establecimientos ubicados en el país, no relacionados con el fiscalizado, que transfieran bienes o presten servicios de la misma especie. Así se puede establecer el precio de mercado. Yo les decía la vez pasada, bueno, una botella con agua, si ustedes la compran en Pueblo Viejo, vale $3, 3.50. Si ustedes una botella con agua la compran en una gasolinera, pues anda como por unos 50. Si compran obviamente agua de Evian, porque el agua cristal les daña el estómago, esa es más cara. Pero cuando se hace un estudio de precios de mercado, que también en Hacienda Pública hay un departamento que se llama precios de transferencia, estudio de precios de transferencia, eh, ellos utilizan los métodos que permite la OCDE, a pesar que la Sala de lo Constitucional declarare el 2018 inconstitucional la utilización de los métodos de la OCDE. En las transferencias de bienes y en la prestación de servicios al exterior, el precio de mercado lo constituirá el precio al que otros sujetos distintos al fiscalizado y no relacionado con este hayan transferido bienes o prestado servicios de la misma especie, desde El Salvador al mismo país de destino. En el caso de las importaciones, el precio de mercado lo constituirá el precio que tengan
los bienes y servicios de la misma especie en negocios de establecimientos no relacionados con el sujeto fiscalizado. ¿Qué significa? Que yo me voy a ir a buscar otros negocios que estén vendiendo el mismo producto en las mismas condiciones de mercado. Es decir, que en teoría lo que yo les decía, no podemos comparar, en teoría y en la práctica no podríamos comparar los precios que maneja un restaurante para una botella con agua que los precios que maneja Industrias La Constancia, por ejemplo. En el caso de las importaciones, ya lo vimos, es igual, de igual manera, como les decía, hay un departamento en la aduana que ya se denomina valoración y que incluso se hacen valoraciones sobre los vehículos cuando se cree que el precio que le han puesto en la factura no es el que realmente debió haberse puesto. Para establecer el precio de mercado, cuando haya más de 3 oferentes de los bienes o servicios, bastará para efectos determinativos la información de precios de 3 oferentes, los cuales se adoptará para estos fines un precio promedio. Cuando en el mercado nacional o internacional, según sea el caso, existieran menos de 3 oferentes de esos bienes o servicios, bastará para efectos determinativos la información de los precios de los oferentes existentes, o por lo menos uno de ellos. En el primer caso citado se adoptará el precio promedio y en el segundo el del único oferente. En ningún caso podrá incluirse al sujeto fiscalizado ni a sujetos relacionados con este, entre los oferentes cuyos precios se adoptarán como base para la determinación del precio de mercado. De hacerse por no haber podido apreciarse la relación con el sujeto fiscalizado, no se invalidará la actuación de la administración tributaria. Si por cualquier razón el precio de mercado no pudiera determinarse, la administración tributaria lo establecerá, adoptando el precio o el monto de las contraprestaciones que el contribuyente fiscalizado haya recibido de adquirentes de bienes o prestaciones de servicios no relacionados, distintos a aquellos a los que transfirió bienes o prestó servicios a un precio inferior o superior al de mercado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros vamos a hacer una fiscalización, y eso ya lo hace precios de transferencia, nosotros le mandamos el caso a precios de transferencia. Y en el caso de precios del departamento de precios de transferencia, lo que tiene que hacer es irse a buscar 3 oferentes de esos mismos productos para verificar el precio al que se están transando. Si no hubiesen 3 oferentes, al menos 2, y se hace un promedio de ellos. Y si solo hay uno, pues ni modo, uno. Pero son oferentes aislados, proveedores aislados. Ahora sí, no existiera, me voy a buscar adentro de la empresa. Es decir, si no hay 3 oferentes fuera que no tengan ninguna relación con el ente fiscalizado, voy a ir adentro a ver qué otros proveedores tiene y al costo que le venden los demás proveedores, y en función de eso voy a costear. De eso es lo que me habla el párrafo 3. Y el C dice: para efectos de lo dispuesto en este código y demás leyes tributarias, se entenderá como sujetos relacionados cuando uno de ellos dirija o controle la otra,
o posea directa o indirectamente al menos el 25% de su capital social o de sus derechos de voto. Por ejemplo, si Salumen fue dueño de un banco en Panamá, del 30% de las acciones de un banco panameño, y acá en El Salvador, Molinos del Salvador, que también es del señor Fito Salumen, recibe préstamos de ese banco panameño. Por la relación que hay, que está por encima del 25%, vamos a entender que ellos son sujetos relacionados. Cuando 5 o menos personas dirijan o controlen ambas personas o posean en su conjunto directa o indirectamente al menos el 25% de participación en el capital social o los derechos de voto de ambas personas. En el literal B, para el caso, ¿qué me dice? Cuando 5 o menos personas dirijan o controlen ambas personas o posean en su conjunto directa o indirectamente al menos el 25%. ¿Qué entiende de eso, Sofía? Hola, Lick. Disculpe, ¿Qué ¿cómo fue la entiende? pregunta? Hola. Hola. ¿Qué entiende del literal B del artículo 199C? Hola, Lick, Sí, ¿me sí, escucha? le escucho. Hola. 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 Creo que tiene problemas de audio. Vamos a ver. Roxana, ¿qué nos puede decir sobre eso? Hola, ¿cómo fue la pregunta? ¿Qué entiende usted del artículo 199C, literal B? Dice, cuando 5 o menos personas dirijan o controlen ambas personas o posean en su conjunto directa o indirectamente al menos el 25% de participación en el capital social o los derechos de voto de ambas personas. Híjole, está bien enredado eso. Bueno, creo que dice que, bueno, la verdad que ni lo logro entender porque dice cuando 5 o menos personas dirijan o controlen ambas personas o posean un conjunto directo o indirectamente al menos el 25% de participación en capital social o los derechos de voto de ambas personas. Que si tienen el 25% de participación en capital social, tienen derecho de voto ambas personas, al menos 5 de las 5. ¿Y de esas ambas personas de qué están hablando? Están hablando de las personas que participan directa o indirectamente. Es que no le entiendo, no le encuentro relación con lo que dice el 199. Es que el código, es que esa parte del artículo está un poco trabada. Lo que pasa es que Ajá. allí debería decir, cuando 5 o menos personas dirijan o controlen
ambas empresas jurídicas, o Ajá. en su conjunto, directa o indirectamente, al menos el 25 de participación en el capital social o los derechos de voto en ambas empresas jurídicas, entonces ya vamos a considerarlos como sujetos relacionados. Ok. Pero como la vida no es tan fácil, entonces no lo ponen fácil los legisladores. Nos ponen a deducir qué es lo que quisieron decir con esas ambas personas. Sí, por eso le digo que no le encontraba relación porque no me participación. Sí, en efecto, porque Ambas 5, 2 personas. ¿cómo así? ¿Son ambas 5 o son 2? Dice, bueno, no, lo que pasa es que ahí el legislador dejó un poco ambiguo la interpretación de la ley. Ahí el legislador dejó demasiado, realmente demasiado ambiguo. Ahí está hablando de que yo tengo una empresa A y tengo una empresa B. Si 5 personas de la empresa A dirigen o controlan, es decir, las mismas 5 personas son socios de la empresa A y son socios de la empresa B. Y cuando usted suma las participaciones de cada uno de ellos, esa suma de la participación le da que el de la empresa, los de la empresa A tienen en su conjunto un 25% de participación de la empresa B. Para ver un ejemplo más claro, vamos a suponer que Cintia, Diana, Josué, Mónica y usted están conformando la empresa, son dueñas totales de la empresa A. René, Blanca y Jacinto son los dueños de la empresa B. Ellos tres son dueños del 75%. Pero ustedes 5, los que mencioné antes, Cintia, Diana, Josué, Mónica y Roxana, cuando sumo sus participaciones, alcanzan hasta un 25% de participación de votos en la empresa B, en donde los socios mayoritarios son Carlos Jacinto, Blanca y René. Por lo tanto, yo debo determinar que en ese caso hay operaciones con sujetos relacionados. Y como hay operaciones con sujetos relacionados, en los montos que establece la ley, debe verificarse y debe presentarse el informe de sujetos relacionados. Y en el informe de los sujetos relacionados que presentan al Ministerio de Hacienda, los auditores, los contadores de esas empresas elaboran ese informe y aplican los métodos de la OCDE para determinar que las operaciones que se han realizado están a precios de mercado. En el C dice, cuando sean sociedades que pertenezcan a una misma unidad de decisión o grupo empresarial. En particular, 2 sociedades forman parte de la misma unidad de decisión o grupo empresarial. Si una de ellas es socio o participe de la otra y se encuentra en relación con esta en alguna de las siguientes situaciones: posea la mayoría de los derechos de voto, tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración, pueda disponer en virtud de acuerdos celebrados con otros socios de la mayoría de los derechos de voto. Entonces estamos frente a sujetos relacionados. Por lo tanto, están obligados a cumplir
con la presentación del informe de sujetos relacionados en los términos que establece la ley. Cuando haya designado exclusivamente con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración. La mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad denominada sean miembros o gerentes del órgano de la administración de la sociedad dominante o de otra dominada por esta. Cuando dos sociedades formen parte, cada una de ellas, de una unidad de decisión o grupo empresarial respecto de una tercera sociedad, de acuerdo a lo dispuesto en este literal, todas estas sociedades integrarán una unidad de decisión o grupo empresarial. Y tienen a Almacenes Simán, tiene a Prismo Moda, está Unicomer o Credicomer, que es de la Curazao, y algunas otras empresas que tiene el señor. Esas sociedades, esas empresas son sociedades relacionadas. La empresa de mi hermano, que es la que es mi proveedor, sociedades relacionadas. A los efectos de los literales anteriores, también se considera que una persona natural posee una participación en el capital social o derechos de voto cuando la titularidad de la participación directa o indirectamente corresponde al cónyuge o persona unida por una relación de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad hasta el 4º grado o por afinidad hasta el 2º grado. Dentro de las tipificaciones de los sujetos relacionados, esta es la más difícil de establecer. ¿Yo cómo puedo asegurar que entre Josué y Roxana hay unos negocios que no están muy claros? ¿Cómo podría asegurar yo que porque ellos tienen una afinidad, porque los he visto en Metrocentro comiendo juntos, yo no puedo asegurar por ello que ellos tienen una afinidad y que estén en 2º o en 1º grado? Esas tipificaciones son bien difíciles. No, yo no los he visto, conste. Solo es un ejemplo. Pero sí podría asegurar en base a documentación que, por ejemplo, Roxana es la esposa de X persona y que por lo tanto las decisiones que toma el gerente general de la empresa A están siendo viciadas por el control que mantiene, por ejemplo, Roxana sobre su esposo en la empresa A. Y ella es de la es la gerente de la empresa B y además es proveedora o es cliente de la empresa A. Eso sí se puede tipificar y es más fácil decir que porque son esposos, pues hay algunos negocios que no se están llevando o no se están realizando a precios de mercado. En una unión de personas, sociedades de hecho o contratos de colaboración empresarial o un contrato de asociación en participación, cuando alguno de los contratantes o asociados participe directa o indirectamente, directa o indirectamente en más del 25% en el resultado o utilidad del contrato o de las actividades derivadas de la asociación. ¿Qué significa, por ejemplo, un joint venture? Hola, Lick, ¿me escucha? Sí. Hola, disculpe que no le pude contestar porque se me fue la señal. Todavía no he llegado a casa, voy en camino. Vaya, Sofía, no hay problema. Gracias, Lick. Ok, por ejemplo, decía, en un joint venture, ¿qué es lo que pasa? Que dos empresas se unen para prestar un servicio.
La empresa A y la empresa B se unen para prestar un servicio. Pero la titular del servicio es la empresa A. Astaldi, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace Astaldi? Construcción de carreteras. Pero tiene que unirse con otra empresa porque ella construye carreteras, no hace instalaciones eléctricas. Se une con una empresa que hace instalaciones eléctricas en el país, hacen un joint venture para poderle vender al gobierno, y en el contrato se establece que Astaldi va a ganar el 75% de la utilidad que resulte de los contratos y la empresa B va a ganar el restante 25%. Por lo tanto, podemos tipificar que esas sociedades son relacionadas. Una persona domiciliada en el país y un distribuidor o ente exclusivo de la misma residente en el extranjero. Un distribuidor o un agente exclusivo domiciliado en el país de una entidad domiciliada en el exterior, y esta última. Y ahí tenemos a Grupo Q. ¿Cuáles son las características de Grupo Q? ¿Qué tipo de autos vende Grupo Q? No son los mismos autos que vende Excel Automotriz. Es decir, Grupo Q es un distribuidor exclusivo. Si no estoy mal, de la Kia, por ejemplo, de Kia, de Hyundai. Si no estoy mal, mal no recuerdo. Excel Automotriz distribuye otro tipo de vehículos de agencia. No sé si es al Sí, revés. que no, es exclusivo de la Hyundai. Entonces podemos establecer que entre un concesionario en el exterior de Hyundai y Grupo Q, ambos son entidades, son empresas relacionadas. Es decir, aunque esté fuera del país, no significa que no lo puedo catalogar como una empresa relacionada. Una domiciliada en el país y su proveedor del exterior cuando éste efectúe compras y el volumen representa más del 50%. La misma tipificación de Grupo Q y Excel Automotriz. Son entidades relacionadas. ¿Por qué? Porque Grupo Q a la concesionaria Hyundai le compra el 100% o distribuye el 100% de los vehículos marca Hyundai y marca Kia que se distribuyen, que se venden en el país. Nadie más tiene los derechos para la distribución de ese tipo de vehículos en el país. Una persona residente en el país y sus establecimientos permanentes en el extranjero. Un establecimiento permanente situado en el país y su casa central o matriz, residente en el exterior. Otro establecimiento permanente de la misma o una persona con ella relacionada. El 199D me dice que para establecer si los bienes o servicios son de la misma especie, a efecto de determinar el precio de mercado, se procederá a comparar las características económicas relevantes de las operaciones realizadas por el fiscalizado con otras operaciones realizadas entre partes independientes, para lo cual se tomarán en cuenta, según sea el caso, los siguientes factores. A, las características de las operaciones efectuadas, sean estas transferencias de bienes materiales, bienes intangibles o prestación de servicios. B, análisis de las funciones o actividades desempeñadas, incluyendo los activos utilizados, riesgos asumidos en las operaciones de cada una de las partes involucradas en la operación.
Términos contractuales a los que no se encuentre expresamente en ningún contrato, con los que realmente se cumplen transacciones entre partes relacionadas e independientes. Las circunstancias económicas en las que se está desenvolviendo el mercado. Las estrategias de negocios que utiliza la empresa A y la empresa B. En caso de existir diferencias relevantes entre las características económicas de las operaciones que afecten de manera significativa el precio o el monto de la contraprestación, estas deberán eliminarse en virtud de ajustes razonables que permitan un mayor grado de comparabilidad. A los fines de la eliminación de las diferencias resultantes de la aplicación de los criterios de comparabilidad deben tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes elementos: el plazo de pago, las cantidades negociadas, la propaganda y publicidad, el costo de intermediación, el acondicionamiento, flete y seguro, la naturaleza física y contenido, las diferencias entre la celebración y la celebración de las transacciones. Todas esas cuestiones tienen que tenerse en cuenta. Los factores de comparabilidad y los elementos a considerar para definir los criterios y efectuar los ajustes de las diferencias resultantes se desarrollarán en el reglamento de aplicación del presente código. Las operaciones con sujetos domiciliados, constituidos o ubicados en países, estados o territorios con regímenes fiscales preferentes de baja o nula tributación o paraísos fiscales no constituyen operaciones entre partes independientes. ¿Qué significa? Que cualquier operación que yo realice a países de baja o nula tributación son operaciones realizadas con sujetos relacionados en los términos que establece la ley. Estos son los métodos de precios de transferencia de la OCDE. Están los métodos tradicionales, que están el método del precio comparable no controlado, el precio de reventa, el método del costo adicionado. Están los métodos tradicionales de utilidad, el margen neto de la transacción, la partición de utilidades, y dentro de la partición de utilidades hay un análisis de contribuciones totales y hay un análisis residual. Esos son los métodos de transferencia que establece la OCDE. El primer método es el método del precio comparable no controlado. Este método, dice, método para determinar precios de transferencia, consiste en comparar el precio de los bienes o servicios transferidos en una operación vinculada con el precio facturado por bienes o servicios transferidos en el marco de una operación no vinculada, efectuados en condiciones comparables. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Estamos viendo el precio
de los sujetos relacionados. Necesitamos un precio comparable no controlado. ¿Por qué se le llama no controlado? Porque los precios que se dan entre independientes no son controlados. Yo tengo dos alternativas en este método. Encontrar un comparable interno, y si no tengo un comparable interno, voy a buscar un comparable externo. Pero como este sujeto y este otro son independientes, ¿por qué? Porque el precio no está viciado. El precio está viciado entre los, puede estar viciado dentro de los sujetos relacionados. De ahí tenemos el precio de retroventa. Este es el método para determinar precios de transferencia basados en el precio al que se vende un producto a una empresa independiente previamente adquirido, a una empresa asociada. El margen del precio de reventa se detrae del precio de reventa. El resultado obtenido una vez deducido el margen del precio de reventa puede considerarse como un precio de plena competencia de la transmisión inicial del bien entre las empresas asociadas. Veamos la parte analizada. Aquí la parte analizada es el distribuidor, el fabricante, como la Toyota Company, le manda sus vehículos a Excel Automotriz, los manda a un precio en específico y Excel Automotriz se los vende a un tercero. ¿Qué pasaría si el fabricante le vende a un costo menor al distribuidor? ¿Por qué? Porque este es un país de baja o nula tributación, entonces no hay problema con que las ganancias se eleven. Pero este distribuidor le vende a terceros casi al mismo precio que le vendió el fabricante. Si bien es cierto que los costos disminuyen en función de los precios reales de mercado, pero el precio de venta está por debajo. Por lo tanto, ese no es un precio coherente. Estas dos son las empresas relacionadas. Yo me voy a buscar cuáles son el precio de reventa para verificar cuál es el margen de contribución. ¿Por qué? Porque voy a ir a compararlo, se puede comparar a través del margen de contribución. El tercero es el método del costo adicionado. El método del costo adicionado, método para determinar precios de transferencia que utiliza los costos en los que incurre el proveedor de bienes o servicios en el marco de una operación vinculada. Estos costes se incrementan en un margen que resulte apropiado para obtener un beneficio adecuado para las funciones realizadas teniendo en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos y las condiciones en el mercado. El resultado obtenido una vez sumado dicho margen a los costes citados puede considerarse como un precio de plena competencia de la operación vinculada inicial. Aquí la parte analizada es el fabricante. Hay un tercero proveedor y siempre sigue siendo empresas relacionadas con el distribuidor. Aquí es donde nosotros analizamos el precio de transferencia.
El cuarto método es el método del margen neto de transacción, el método basado en el resultado de las operaciones que examina con relación a una magnitud apropiada, por ejemplo, los costes, las ventas, los activos, el margen de beneficio neto que un contribuyente obtiene como consecuencia de una operación vinculada. ¿Qué pasaba antes cuando estaba el impuesto de timbres? Cuando estaba el impuesto de timbres, se daba la duplicidad en el pago de los tributos porque no se verificaban las condiciones económicas de los comerciantes. Es decir, si a mí una botella me la vendían en $1, yo suponía que el que está enfrente de mí la vende también a $1 y ese es el precio al que se le iba a facturar en el caso que hubiesen faltantes de inventario, por ejemplo. Algo que no es del todo cierto, porque hay unos que venden a $1, otros venden a 1.25, otros venden a 1.30, depende del mercado. Y el último método es el método de partición de utilidades. Método basado en el resultado de la operación que consiste en identificar el beneficio conjunto que se ha de distribuir entre las empresas asociadas como consecuencia de una operación vinculada para dividirlo a continuación entre ellas sobre la base de un criterio económicamente válido que se aproxime a la distribución de beneficios previstos y materializado en cuanto y de acuerdo en un acuerdo suscrito en condiciones de plena competencia. Para la aplicación del método existen dos enfoques, el análisis de las contribuciones totales y el análisis residual. En la primera, la totalidad de las utilidades se parte de acuerdo con las funciones. Es decir, porque contractualmente ya lo habíamos visto. Una empresa va a recibir el 75, otra empresa va a recibir el 25%. 25% de las utilidades. O sea, hay que ir a ver que los costos que se está deduciendo A y B empresas sean las que realmente, los que realmente están documentados y que no haya duplicidad en los costos. En el residual de la partición de utilidades se busca repartir las utilidades que no son identificables a partir de las funciones que derivan del uso del activo. Es importante señalar que este método, por sus dos enfoques, análisis de contribuciones totales y análisis residual, se considera en algunas legislaciones como métodos separados. Ahora, esos son los métodos de valoración, es decir, son los métodos que utiliza la OCDE para establecer si los precios a los que se transaron tanto bienes o servicios están a precios de mercado. Es decir, si representan los precios de la plena competencia. ¿Quién tiene que estar ahí viendo todo eso? Bueno, es parte del Ministerio de Hacienda, parte la Super de Competencia. Si ustedes se fijan, en el mismo mercado, la diferencia entre Digicel, Movistar y Claro es la señal. Algunas promociones extras que ponen cada una de las telefonías, pero en teoría casi todas andan en lo mismo. El precio por el minuto casi idéntico, andan entre 13 y 15 centavos el precio por minuto. Algunas compañías por pagar antes del tiempo te dan minutos, otros te dan navegación. Es decir, hay cositas extras, pero los precios ahí sí lo podríamos comparar. Ahora, si esas empresas fueran sujetos relacionados, tendrían que presentar un informe de sujetos relacionados. Pero como las empresas son independientes y ustedes saben que su estructura de costos es independiente, eso también se valora. Ahora, cuando ya nos metemos al proceso de verificar
que una transacción se haya llevado a precios de mercado, pues ahí ya no interesan tanto las condiciones de similaridad, es decir, ni las estructuras de costos. Ahora veamos la parte que corresponde al régimen probatorio. Podrá invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, con excepción de la testimonial. Esto es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta. No, fíjese, señor, que yo le puedo traer el testigo de que esa persona estuvo aquí trabajando. Yo le puedo traer el testigo de que esa persona recibió en efectivo los $10,000. La prueba testimonial en materia de derecho no es admitida. Esta prueba únicamente será pertinente para los casos de desviación del poder o por cuestiones de inmoralidad administrativa que produzca vicio en el acto administrativo y lo invaliden, o sea que beneficio o perjudique al contribuyente sin perjuicio de subsanarse en lo necesario siempre que no hubiere transcurrido el término de caducidad. ¿Qué significa acá? Ustedes llegan al Ministerio de Hacienda o llega un auditor a hacerles una fiscalización, el auditor se enamora de la contadora o lo que sea, tal vez no se enamora, tal vez se obsesiona o es un loco que anda suelto por las calles y para tapar un delito le propone a la contadora, le hace una propuesta, como dice Romeo, una propuesta indecente. El medio de prueba en derecho tributario se va a aceptar testimonial solo para esos actos. Sí, para los casos de desviación de poder. Es decir, que por cuestiones de inmoralidad, de propuestas indecentes del auditor que está fiscalizando, se dé este tipo de casos y ahí sí se va a aceptar la prueba testimonial. Ahora, sin perjuicio de subsanar en lo necesario, es decir, mire, fíjese que el auditor me dijo que si yo me iba para él, con él allá al de Cameron, pues ya ahí subsanábamos la inconsistencia, él ponía que todo estaba en regla y ya no teníamos problemas con Hacienda, cerrábamos el caso. Máxime cuando el auditor se da cuenta que el error es acreditable al contador general de la empresa, a la contadora general de la empresa. Ahí sí puede ver un caso de desviación de poder y una inmoralidad administrativa. O que ustedes lleguen a un centro express y se los empiece a cuentear el centro express y les diga que les va a dar la solvencia o que les va a tratar de emitir correlativos siendo que ustedes están bloqueados. Sí, solo sí acceden a. Esas son cuestiones de inmoralidad que se tipifican y en las que sí se puede aceptar el testimonio. Pero lo otro, no. Que aquí está el carro, que yo lo compré, que todos lo vieron y la tarjeta y la factura. No se acepta prueba testimonial más que en ese caso, porque en todos los demás casos ya está establecido para efectos de IVA los artículos 64, 65 y 66 de la referida ley. Los hechos generadores que vimos en los primeros artículos y las condicionantes de los artículos 11 y 16 de la referida ley. El artículo 6 del impuesto sobre la renta, el artículo 29 y todos sus literales del impuesto sobre la renta para efectos de costos y gastos. La valoración de la prueba. La idoneidad de los medios de prueba se establecerá de conformidad a la existencia de actos que establezcan las leyes tributarias, a falta de estas, las del derecho común.
Las pruebas deben aportarse para su apreciación en los momentos y bajo los alcances siguientes: en el desarrollo del proceso de fiscalización o en el cumplimiento de las obligaciones de informar que establece el presente código y dentro de las oportunidades de audiencia y defensa concedidas en el procedimiento de liquidación oficiosa o de imposición de sanciones que contempla este código. Al igual que dentro del trámite del recurso de apelación, en este último caso, se podrá recibir pruebas ofrecidas que no fueron producidas ante la administración tributaria cuando se justifique en un antes como no disponibles, es decir, cuando no estaban disponibles en el momento de. Corresponde al sujeto pasivo o responsable comprobar la existencia de los hechos declarados y en general de todos aquellos hechos que alegue a su favor. Corresponde a la administración tributaria comprobar la existencia de hechos no declarados y que hayan sido imputados al contribuyente. Configura confesión las manifestaciones exentas de vicio que mediante escrito dirigido a la administración tributaria haga el sujeto pasivo en forma voluntaria o a requerimiento de la administración, en las cuales se declare la existencia de un hecho cierto, de cuya ocurrencia se derive en perjuicio para él. Ya hemos visto lo del pago de las multas, una multa voluntaria, el pago de una multa voluntaria. Si a usted lo llaman del departamento del módulo 4, y en el módulo 4 hay 3 secciones: está planes extensivos, está análisis documental y está fiscalización determinativa. Si usted lo llaman de planes extensivos o de análisis documental, lo están llamando para que usted voluntariamente acceda a modificar las declaraciones o a pagar las sanciones en los términos y plazos que establece la referida ley. Por lo tanto, no le están fiscalizando, le están diciendo: mire, pague. Mire, presentó el dictamen fiscal 2017 el 1 de junio del 2020, por lo tanto el dictamen fiscal se considera omiso. Pero si lo paga ahorita, si bien es cierto que no tiene derecho a la gradualidad del 262A, sí tiene derecho a la atenuante del 261 literal 1. Es decir, a la atenuante del 75% si usted paga voluntariamente. Y lo que se hace en teoría y normalmente se hacía en esos departamentos, o cuando usted se da cuenta que no presentó el dictamen en la fecha o se da cuenta que no se presentó el informe F930 o que no se presentó el F987 o que no se presentó el F456, usted voluntariamente se presenta ante la Dirección General de Tesorería y pide que le emitan un mandamiento para hacer el pago voluntario de la multa. Y le dan un formato de escrito, y en el formato de escrito usted pone: yo Juan Pérez Tres Colas, representante legal de la empresa tal, pido a la administración tributaria me sea aceptada y atenuada la multa por la infracción cometida en el 2018 de no haber presentado el nombramiento del auditor fiscal dentro del plazo legal. Es decir, tengo un informe fuera del plazo legal. Y ante ustedes expongo los estados financieros para que se me calcule la multa y yo pueda proceder al pago. La administración tributaria, y ese es el debido proceso, está en la obligación de procesarle la multa de forma voluntaria. Es decir, que ustedes están confesando el pecado que cometieron contra la administración tributaria.
Y si no quieren confesar, pues ya cuando les llega la fiscalización y les toca que pagar el 30, solo el 70%, o no quieren pagar y les toca pagar el 100% de la multa, pues ahí dicen mejor hubiese confesado. Los contribuyentes podrán invocar como prueba documentos emitidos por la administración tributaria, siempre que se individualicen y se indique su fecha, número y oficina que los expidió. Cuando ustedes piden una opinión jurídica a la administración tributaria sobre el tratamiento fiscal de alguna de las operaciones que ustedes están haciendo, les van a expedir eso, una opinión jurídica. Y en la opinión jurídica ustedes tienen que tener cuidado que ahí abajo dice la opinión jurídica que se llevó a cabo en fecha tal, o al principio, esta opinión jurídica no tiene carácter de resolución. Las únicas pruebas documentales que ustedes pueden presentar para invocar son las resoluciones que emanan de la administración tributaria. Si la administración tributaria no ha hecho no les ha dado a ustedes una resolución, no pueden presentar eso como medio de prueba. En tal caso, la administración tributaria va a pedir compulsa de dicho documento, inspeccionarlo y tomar copia de la conducente, o pedir que la oficina donde esté archivado certifique sobre los pasajes pertinentes. ¿Saben qué es lo que pasa en este caso? Por ejemplo, cuando ustedes presentan declaraciones, y yo lo presenté, yo la presenté, yo la tengo presentada. Se les pide a ustedes que vayan al Ministerio de Hacienda y certifiquen las declaraciones. ¿Por qué? Porque la administración tributaria se las va a aceptar. Si está certificada por la misma administración tributaria en el ramo que corresponde, se las van a aceptar. Constituirá requisito indispensable para la procedencia de la deducción de costos y gastos, erogaciones con fines sociales y créditos fiscales según la naturaleza del impuesto, que los pagos efectuados relacionados con las mencionadas deducciones por montos iguales o mayores a 58 salarios mínimos se realicen por medio de cheque, transferencia bancaria, tarjetas de crédito o débito, y lo anterior es adicional a la documentación de soporte que deba poseer en atención a la naturaleza de las operaciones y del contribuyente, de los demás requisitos que establezcan las leyes tributarias respectivas para la procedencia de la deducción. ¿Qué significa? Si esto es sencillo, ¿qué dice? Dice 58 salarios mínimos. Las empresas grandes donan a algunos partidos políticos. Resulta que a veces la misma empresa les dona al amigo, al enemigo y a todos, porque como así se maneja este volado por aquí. Pero les dona les dona más de 58 salarios mínimos. Y ahí sí se multiplican por los 304.17. Si hay una donación que excede los 17.641.86. Esa donación va a ser deducible del impuesto sobre la renta si y solo si se hizo a través de cheque, transferencia bancaria, tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Es que la pague en efectivo. Pues pague la renta de los 17.641.86 porque ese gasto es no deducible. Las operaciones por montos iguales o mayores a 58 salarios mínimos que generen la deducción de costos y gastos, erogaciones con fines sociales y créditos fiscales que provengan de permutas, es decir, de intercambios
de mutuos de bienes no dinerarios, es decir, que no hubo intercambio de plata. Nadie recibió plata. Daciones en pago, cesiones de título de dominio de bienes, compensaciones de deuda, operaciones contables u otro tipo de actos relacionados con operaciones diferentes del dinero en efectivo deberán formalizarse a través de un contrato escrito, escritura pública o demás documentos que regula el derecho civil o mercantil. Sí, fíjese que él me regaló esa parcela, él me dio en pago esa casa. ¿Y a dónde está el contrato? ¿Dónde está la escritura pública? Es que esa no la hemos formalizado. Ah, pues no te ha dado nada. Ni tú has recibido nada, ni a él ha dado nada. El acta de comprobación suscrita por el fedatario con las formalidades previstas en este código tendrá para todos los efectos valor de prueba documental. ¿Por qué creen ustedes que tiene valor de prueba documental? Porque cuando uno va a una empresa en calidad de fedatario, el acta que se levanta en la misma empresa. Si a mí no me dan la factura, a menos que me salga el chino tres colas a correrme, yo me quedo en la empresa levantando el acta. Y digo, yo llegué a las 17:45, entré al establecimiento, esperé 5 minutos, a los 5 minutos, a los 17:50 procedí a efectuar la compra. Efectué la compra de tal y tal cosa, a un precio de tal. Me compré 5 pupusas de chicharrón con queso a un precio de 50 centavos cada una, más un café. Y después digo que me estuve ahí, me fui, pagué y no me dieron la factura. Y ahí se levanta el acta en el mismo lugar. Y se le pide obviamente al dueño del negocio que firme. Pero si le dicen, usted no me pidió la factura. No importa, porque como la ley está en la ley se establece, el cliente no pide la factura, el empresario la emite sin necesidad de que le pregunten. No, no es necesario que a usted le pregunten, mire, iba a querer factura. Cuando uno paga, y eso es lo que pasa en algunas empresas, es prácticamente imposible que no le den una factura. Por ejemplo, cuando usted va a comprar un electrodoméstico, usted se queda ahí a esperar la factura. ¿Por qué? Porque usted sabe que su único medio de prueba, si ese electrodoméstico se le daña, que usted compró ese bien en ese lugar, es tener la factura en físico. Pero ¿qué pasa en estos otros lugares? No, si usted no pide la factura, ellos no la dan. Y eso puede ir a alegar también allá a la 49 cuando vaya a la audiencia. Sí, pero es que él no me pidió la factura. La ley no dice que el cliente pide la factura. La ley dice que el contribuyente está obligado en los términos y requisitos a emitir el comprobante de crédito fiscal o en su defecto a las personas naturales no inscritas o cuando la venta sea a una persona, a un contribuyente, pero el giro del contribuyente no esté relacionado con el que está haciendo, entonces debe emitirle factura. Y si no firma el acta del empresario, se hace por esquela. Una consulta hoy que dijo lo del giro. Yo puedo cambiarle el giro a una empresa que se dedicaba, o sea, a cierto giro, pero después dejó ese y siguió funcionando, pero ahora hay que cambiar el giro. Puede agregarle otro. ¿Qué tal si en algún momento el empresario dice, puedo volver al otro? Sí, se puede. Por eso, pero, o sea, ¿hay algún procedimiento para cambiarle el giro a la empresa o algún formulario? Tiene que ir a un centro express.
En un centro express le van a atender y usted le dice, mire, que fíjese que vengo a agregarle el giro o a cambiar el giro. Ah, ok, gracias. ¿Ok? Y le digo porque los costos relacionados al giro que no tiene ahorita en el NIT no son deducibles, aunque los ingresos provengan de la venta del giro que no está documentado para el Ministerio de Hacienda. Usted tiene 50,000 de ingresos, que antes vendía café y ahora vende leche. Tiene que cambiar el giro, porque si antes vendía café, usted se dedicaba a la venta de café. Todos los costos tenían que estar estrechamente relacionados con la venta de café. Si su NIT dice, si su RUC dice que usted se dedica a la venta de café, todos los costos que se le van a validar son los que estén estrechamente relacionados con la comercialización del café. Pero si de repente ya el café, porque cayó de precio, a usted no le conviene y mejor se pone a vender leche, los ingresos que obtenga por la venta de leche los va a tener que declarar en IVA, los va a tener que declarar en renta, pero los costos asociados no son válidos, porque dice que los costos deben estar estrictamente relacionados con la fuente generadora de ingresos o el giro del negocio. Por lo tanto, yo lo que les recomiendo a cuando me preguntan eso es, mire, póngale el giro al que se dedica y déjele abierto otras actividades, otros productos no comprendidos en el bolsón. Y cuando usted ya deja en el bolsón otras actividades, ahí vende plátano y tomate y se los puede deducir los costos, pues, porque ahí está un giro bolsón. Eso, Lick, solo lo puede hacer, va, si es una persona natural, él tiene que ir personalmente o puede mandar a alguien más. Puede mandar a alguien, pero tiene que darle un poder lo suficientemente para que pueda representar. En base al 234 del Código Tributario, tiene que ser firmado y notariado. Al hacer eso le cambiaría prácticamente la tarjeta del IVA, o sea, solamente el giro, pero el número siempre seguirá siendo el mismo. El número sigue siendo el mismo, pero la tarjeta sí le cambia, porque le van a agregar otro giro. Por ejemplo, Josué no tiene tiempo de ir y le dice, bueno, Sofía, ¿puedes hacerme el favor de ir tú? Ahí te voy a pagar para que vayas. Ah, usted puede ir perfectamente, pero tiene que llevar un poder que le dé las facultades para la representación de Josué. Lo que sucede a veces es que muchos contribuyentes, muchas personas naturales, le dan un poder que dice, faculto, le doy el suficiente poder a Josué para que me represente en el módulo 4 del Ministerio de Hacienda. Vaya, en el módulo 4 cuando Josué va al módulo 4 le dice, mire, fíjese que tiene que modificar la declaración de renta. Ahí se va al módulo 1. Vengo a modificar la declaración de Sofía. Ah, pero la declaración de Sofía la tiene que venir a modificar ella o tiene que traerme un poder. Aquí lo tengo. El poder dice módulo 4, no dice módulo 1. Por lo tanto, usted tiene que facultar a una persona para que tenga amplio poder en materia de impuestos. Es decir, faculto Josué tiene que facultar a Sofía para todas las actuaciones que se deriven dentro del Ministerio de Hacienda. Así puede ir al módulo 1, al 2, al 3, al 4, al 5, a la DGT, puede ir a todas partes y vale la representación legal. Y pues quedémonos por acá y nos vemos, primero Dios, el próximo miércoles. Lick, va a subir va a subir la clase, ¿verdad? Sí, creo que ya subí la de el lunes, ¿verdad? Sí, sí, ya vi la de lunes, esta Sí. es la que no la escuché bien toda, porfa, Ah, gracias. vaya, perfecto, perfecto. Y Josué, si no la firma, se hace por
Estela, se le pega ahí en la pared donde la pueda ver. Gracias, Liz. Feliz Bueno, noche. gracias, igual. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Blanca. Gracias, Buenas Liz. noches, Buenas Liz. noches. Buenas noches, Roxanita. Adiós, Liz. Adiós. ¿A cómo? ¿A dólar? Cómpreme unos tomates ahí. Adiós, Liz. Cuídese. Adiós, igual. Y cuiden al de los tomates. Buenas noches, Liz. Buenas noches, René.